Sabe, una de las cosas que me encontré hace un par de días atrás era algo que decía una de las reclusas de una prisión de Madrid que pertenece a un grupo de promoción de literatura. Sí, hay muchas en Sí, España. ¿verdad? Y entonces decía algo así como, eh, leer te hace libre, me permite por un momento alejarme de aquí y ver otras cosas. Es una confirmación más de que la literatura sirve para muchísimas cosas, ¿no? Sí, y la literatura es vida además. La literatura es vida para la gente que está viva. La literatura te da la oportunidad de vivir vidas que no son la tuya, sin renunciar a tu propia vida. Yo comprendo que para personas que están en una cárcel o en cualquier otra situación, por ejemplo, la historia está llena de grandes lectores que han estado enfermos de niños y se han convertido en lectores porque de repente les obligaban a estar 3 meses en la cama, ¿no? Porque la literatura da alas y eleva a los lectores sobre la realidad. Por eso yo siempre digo que he aprendido, que de las cosas que he aprendido muchas en la vida, pero todavía más en los libros que he leído, porque mi propia vida es mucho más pequeña que todas las vidas que los libros me han consentido leer. Vivir. No es fácil resumir las virtudes o las cualidades de Almudena Grandes, pero digamos 2 o 3 cosas que me parecen que son esenciales y que tienen que ver con el lenguaje, que es precisamente el dominio del lenguaje, la riqueza del vocabulario y la capacidad de expresión que envuelve muchísimas cosas. Si todo ello es cierto, significa que el lenguaje, que es la base de la literatura, es algo muy importante. Y en consecuencia, lo que yo quería preguntarle era, ¿qué valor le da usted a las palabras en un mundo en el cual masivamente, no digo todos naturalmente, donde están tan desvalorizadas? Vamos a ver, para empezar, nos guste o no, al margen de las modas, de las campañas de imagen, al margen de todo eso, el lenguaje es la expresión del pensamiento. Solamente existe lo que podemos decir. Y solo podemos pensar lo que podemos decir. Aquello que no podemos nombrar con palabras no existe y tampoco puede ser pensado por nosotros. Yo creo que el lenguaje es el vehículo de transmisión, de pensamiento, de comunicación básico y esencial. Y de hecho, en una sociedad como la que vivimos, lo que ocurre es que el lenguaje se empobrece, no desaparece. Digamos, lo que estamos viendo todos los días es que los niños, los adolescentes cada vez usan un vocabulario más estrecho, porque ya no escribimos cartas, escribimos emails. Mucha gente ya no escribe emails, escribe SMS. Estamos acotando cada vez más, quitándole volumen, quitándole espacio a las palabras, y el lenguaje se empobrece, lo cual es muy grave, porque no podemos permitirnos el lujo de perder palabras, porque entonces perderemos parte de la realidad. Si perdemos palabras que nombren cosas, perderemos esas cosas, ¿no? Pero el lenguaje siempre pervivirá porque no tenemos otra forma de expresión. Entonces yo creo que la cuestión no es tanto la falta de importancia de la palabra o del lenguaje, como el empobrecimiento del lenguaje. Creo que esa es la gran amenaza, es contra lo que hay que luchar, porque la gente muchas veces yo creo que no comprende, pues eso, hasta qué punto un lenguaje pobre empobrece el pensamiento, empobrece la percepción de la realidad, empobrece los placeres y las experiencias de la vida. Y usted sabe vivida. Que el principal responsable, por lo menos el dedo acusador mayoritario, se dirige a los medios de comunicación, que ellos son, o que somos, voy a decir, los responsables de todo eso. Bueno, de alguna manera los medios de comunicación son los que marcan, sobre todo los medios de comunicación audiovisuales, pero también los de prensa escrita, ¿no? Son los que marcan la dirección de la actualidad, de la realidad, ¿no? Vivimos en una época en la que lo que no ha sido noticia no existe. Para que algo haya existido de verdad, hemos tenido que verlo por la televisión, hemos tenido que leerlo en el periódico. Entonces, en esa transmisión de la realidad, sí, el lenguaje periodístico sacrifica la brillantez y la precisión a la eficacia y a la rapidez, pues de alguna manera sí es cierto que los consumidores de noticias, que somos todos, podemos ver
vernos perjudicados, ¿no? Ahora, yo creo que de los acusadores, yo no soy partidaria de las Inquisiciones, aunque sea española, ¿eh? No soy partidaria de las Inquisiciones. Yo creo que además es muy cómodo lo de los chivos expiatorios, porque los chivos expiatorios lo que hace es permitirnos renunciar a responsabilidades. No siempre hay alguien a quien echarle la culpa. ¿Qué mal va el mundo? La culpa es de los jóvenes. ¿Qué mal va el mundo? La culpa es de los gobiernos. ¿Qué mal va el mundo? Bueno, ¿y nosotros qué? O sea, todo el mundo tiene su parte de culpa, ¿no? Vamos de lo general a lo particular. Usted ha llegado hasta Holanda para presentar este libro, ¿verdad? Sí. El corazón helado. Lo de Machado, ¿no? Una de Sí, las dos Españas. Adelarte el corazón. Adelarte el corazón. Y está naturalmente referido al tema de la guerra civil. Sí. Sobra decirle que hay un montón de gente en España que tiene aversión al tema, lo sé, sí. Hay mucha gente en España que tiene aversión al tema y es muy lógico, puesto que la cultura oficial del Estado español y la cultura oficial de ¿cómo diría yo? La versión oficial de España universalmente aceptada tiene que ver con esa versión, tiene que ver con ese silencio. La propia transición democrática se construyó sobre ese silencio. Es lógico. Si estudiamos, si miramos con un poco de atención nuestra historia pasada, todo esto es muy lógico. El tema de la memoria en España ha atravesado el siglo XX a caballo de 3 generaciones que han actuado de manera muy distinta en cada caso, ¿no? Por un lado, la primera generación, la de los que se enfrentaron en aquella guerra, que ellos después de la guerra optaron por no hablar. La guerra fue un tema que desapareció de las conversaciones, en las familias, en las casas, en los bares. Desapareció por razones distintas en la gente de ambos bandos. Evidentemente, en el caso de los derrotados, por un lado es muy amargo vivir recordando eternamente una derrota y vincular el futuro a una derrota, pero sobre todo, en los años 40 en España, para muchas familias era mejor que sus hijos no supieran nada, porque era muy peligroso que un niño supiera quién había sido su padre, porque la represión después de la guerra fue una represión feroz, pero que se extendió a todos los ámbitos de la vida española. No solamente, cuando hablamos de represión, evidentemente en primer lugar están los asesinados, que fueron muchísimos, 150.000 creen los historiadores en la posguerra. Por supuesto están los que lo perdieron todo, está la represión económica, pero es que la condición de hijo de rojo era peligrosa en el colegio, era peligrosa en la universidad, era peligrosa en las tiendas, en las calles de los pueblos, era peligrosa para tener amigos, era peligrosa para tener novios. Lo mejor era que tus hijos no supieran quién había sido tu padre. Y entonces a los niños se les mantuvo en la ignorancia, ¿no? Y se les crió en el silencio. Lo curioso, y es... Hombre, yo no sé todo, sé solo unas pocas cosas de mi país, pero lo que me parece curioso es que en España también los vencedores guardaron silencio en muchos casos, ¿no? Y yo creo que guardaron silencio por diversas razones, pero en un porcentaje elevado, porque ellos apoyaron el golpe de Estado para que pasara algo que no fue lo que pasó. Hubo mucha gente que pensó que la sublevación del 36 iba a poner un poco de orden. Iba a poner un poco de orden, iba a acabar con las huelgas, las cosas iban a volver a una cierta normalidad, pero no apoyaba una dictadura de 40 años. Apoyaban curioso, ¿no? Una cosa y la otra no. Guardando las distancias, yo no quiero salirme del tema, créamelo. No, en Chile sucedió exactamente lo mismo. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre es igual. Viene el tirano, pero no es para poner orden y ya a los pocos meses va a dejar todo. Los golpes de Estado se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban, por definición. Por eso son tan peligrosos. Entonces yo creo que hubo mucha gente en España que no estaba orgullosa de sí misma. Digamos que no estaba muy orgullosa de haber contribuido a lo que pasó. El caso es que los hijos de los vencedores, en muchísimos casos, tampoco oyeron hablar del tema en casa, ¿no? Y además ni siquiera era un silencio natural. No hablemos de la guerra, que es peligroso, o no hablemos de la guerra, que no me da la gana, no. Era eufemístico. No hablemos de cosas tristes, no hablemos de cosas desagradables, el pasado es terrible, ¿para qué volver al pasado? No miremos hacia atrás, miremos hacia adelante. ¿Qué ocurrió? La segunda generación, la de los hijos,
que es la de mis padres, la de los padres de la gente de mi edad, fue la que hizo la transición democrática. ¿Y cómo la hizo? Pues como sabían hacerla. Si ellos nunca habían hablado, nunca habían hecho preguntas, nunca habían pedido respuestas, ¿cómo iban a hacer la transición de otra manera? Ellos dijeron, vamos a hacer una raya en el suelo. Antes estábamos aquí, ahora estamos aquí. Antes teníamos un país muy antiguo, ahora tenemos un país muy moderno. Antes no teníamos democracia, ahora tenemos. Bueno, esa fue la transición. Y usted sabe que esa transición fue exhibida durante... Modélicamente. En toda América Latina. Es el éxito que hay que imitar. América Latina y en países que no son de América Latina. Y hay que reconocer una cosa. Yo creo que institucionalmente, desde el punto de vista de las instituciones, la transición fue un éxito sin precedentes, puesto que España tiene ahora una democracia sin precedentes, tan estable, tan sólida y tan normal como nunca hemos tenido antes, ¿no? O sea que desde el punto de vista institucional creo que fue un éxito. Ahora, el problema es que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista además de la propia filosofía de país que representó ese modelo, desde el punto de vista del Estado que construyó, la transición, 30 años después, ha sido un fracaso porque no ha convencido a la generación sucesiva. Digamos, la generación siguiente no ha reconocido las reglas del juego que se establecieron en los años 70. Pero es lógico, porque ellos no podían hacerlo de otra manera. Si todo lo que sabían hacer era estar callados y no hacer preguntas y no mirar atrás, tenían que hacerlo así. Y yo no soy de los que atacan tontamente la transición, en el sentido de que yo creo que esa generación hizo honestamente lo que creía que tenía que hacer. Lo que es irritante es que piensen que la siguiente no tiene derecho a hacer honestamente lo que cree que tiene que hacer. Es decir, niegan a la siguiente generación la capacidad de hacer lo que ellos hicieron. Porque la siguiente generación, que fue la de los nietos, nosotros hemos sido una generación muy especial. A nosotros nos educaron para vivir en un mundo que no existió luego. Nos educaron como en la posguerra, con toda la parafernalia del franquismo y del nacionalcatolicismo español, que fue un mundo que se deshizo como si fuera de polvo cuando cuando empezábamos a ser adolescentes, se vino abajo. ¿Y usted era hija de los vencedores o de los derrotados? Yo tenía de todo. Yo tenía de todo porque mi abuelo materno fue uno de esos que se arrepintió. Entonces no volvió a intervenir en el destino de sus hijos. O sea, mi abuelo paterno era militar de carrera, se sublevó y en el año 41 dimitió a la vez del Ministerio de Regiones Devastadas y del Ejército. Pidió el pase a la reserva. Y sus hijos, en vez de otras familias de sublevados que... Digamos que él sacó a su familia de esa mitad de España. Entonces sus hijos se casaron con quien quisieron, hicieron lo que quisieron, él no se metió. Entonces la familia de mi abuelo, mi familia paterna, que era moderadamente republicana, aunque había de todo, porque mi abuelo tenía un hermano socialista, un hermano falangista, o sea, eran de Madrid, pasaron toda la guerra en Madrid, entonces hubo de todo allí. Pues representa una realidad distinta. Pero yo creo que en España no hay una sola familia que no tenga una historia de la guerra y que tenga una historia limpia. Hombre, los Queipo de Llano a lo mejor, o sea, a lo mejor hay media docena de familias y los Largo Caballero, ¿no? Pero normalmente fue una guerra muy larga, una guerra civil que duró 3 años y que creó una cantidad de túneles por la que se escapaban las cosas claras, ¿no? Yo se lo preguntaba también por otra cosa, porque me interesaba saber cuándo comenzó o cómo se dio cuenta usted que tenía el corazón ligeramente inclinado hacia la izquierda. Oh, bueno, yo realmente creo que igual que tantas otras cosas en mi vida me hice de izquierdas leyendo. Yo casi todo lo que he sido en la vida lo he hecho leyendo. Casi todo lo que me ha pasado. Con las palabras. Sí, yo... aparte de la influencia de los hermanos pequeños de mi padre, que eran como mis hermanos mayores, mi padre tenía 2 hermanos mucho más pequeños que él, que están cronológicamente exactamente a mitad de camino entre mi padre y yo. O sea, que soy la mayor de mis hermanos. Entonces para mí eran mis tíos, pero eran como mis hermanos mayores. Veraneábamos en verano en la misma casa. Y estos, que eran comunistas y
rebeldes y de estos típicos españoles de los 60, de la segunda mitad de los 60 y de los 70, contestatarios, bueno, eso también me influyó mucho probablemente, ¿no? Porque eran como mi modelo. Cuando yo tenía 8 años, mi tío Javier se fue de España, antes de que la policía viniera a buscarle. Y no volvió hasta mucho después. Era mi tío, estaba allí, le estaba buscando la Interpol, estábamos todos preocupados, era mi héroe. Yo pensaba, oh, mi pobre tío Javier. Mi pobre tío Javier estaba en París estupendamente. Eso es muy típico del caso español, ¿no? Que los que se iban huyendo luego en el fondo se lo pasaban mucho mejor y estaban encantados, ¿no? Eso me influyó mucho. Mi tío Javier y mi tía Lola, todas esas historias, ¿no? Mi tía Lola fue a Francia un verano y se hizo amiga de Bergamín y volvía contando unas cosas. Eso me influyó, pero yo creo que lo que más me influyó fueron los libros que leí, porque en los libros está todo. Usted decía respecto de la dictadura, del franquismo, bueno, que era malo, perjudicial hablar porque, y en realidad las dictaduras se basan fundamentalmente en el miedo, terror, y en el miedo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso ya pasó, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es verdad que el miedo duró mucho. Bueno, hay que ver, el franquismo fue una dictadura modélica, desde el punto de vista de las dictaduras, fue una dictadura modélica que se instaló, perduró y se prolongó en el tiempo gracias al terror. O sea, había un recurso sistemático del terror como de medida preventiva, el terror como medida preventiva. Yo me acuerdo de la España de mi infancia, era imposible ver a un guardia civil y seguir andando con normalidad por la acera, ¿no? La gente hacía como... se encogía y bien, yo creo que el miedo ha terminado, Ahora hay que decir también, el miedo existía y el miedo era verosímil, había razones para el miedo, pero el miedo fue muy incentivado también desde el poder para mantener un determinado estado de cosas. Y en la transición, donde es verdad que había muchos motivos para tener miedo, y el 23 de febrero del 81 comprobamos que había motivos para tener miedo, pero también se insistía mucho en el miedo para que nada se moviera, ¿no? Se incentivaba el miedo, se sembraba desde arriba, ¿no? Y me acuerdo que cada vez que alguien hablaba de república o cada vez que alguien hablaba de la guerra, siempre había alguien que decía, deja ese tema, que la cosa no está como para hablar de esto, ten cuidado, hay que tener cuidado, no mováis, ¿no? Vuelvo por un momento al corazón helado. Estuve buscando, como todo periodista siempre nos caracterizamos por aplaudir lo bueno, pero también las cosas críticas. Ah, está muy bien. Yo creo que a los libros lo mejor que le puede pasar es lo que le ha pasado a su libro, que hay muchísima gente que lo encuentra maravilloso y hay otros que lo detestan. Nada mejor que le pueda pasar a un libro, ¿no? Sí, pero que genere cosas, ¿no? Sobre todo cuando a la gente a la que le gusta es más que la que le detesta, porque si no vamos mal. Pero la crítica más o menos va por este lado. ¿Por qué Almudena Grandes pone a los buenos tan buenos y a los malos tan malos? Pero fíjate, bueno, es verdad que los buenos pueden ser buenos y los malos malos, y sin embargo la novela está llena de traidores. O sea que en realidad hay buenos en los dos bandos y malos en los dos bandos. La guerra civil fue una guerra como todas las guerras civiles, en las que la traición y la lealtad se llevaron a los últimos extremos. Entonces, en la novela es verdad que hay buenos buenos y malos malos, pero están en los dos bandos. En el bando de los teóricamente malos hay algunos muy buenos, Eugenio es muy bueno, y en el bando de los teóricamente buenos pues hay algunos malos, ¿no? Hay gente mezquina y... Pues no sé, supongo que porque después de llevar toda la vida asomándome a este tema... Bueno, en primer lugar, porque yo creo que de verdad unos eran los buenos y otros eran los malos. Eso en primer lugar. Y es muy curioso cómo... Es curioso, aunque también se puede explicar, yo me lo puedo explicar, pero es muy curioso cómo en una novela o en una película sobre la Segunda Guerra Mundial nadie nunca preguntaría por qué los buenos son tan buenos y por qué los malos son tan malos, porque todo el mundo sabe que los malos eran malísimos y nunca jamás habrá un nazi bueno, que los debió haber. Tuvo que haber soldados oficiales alemanes con problemas, con conflictos morales, que fueran buenas personas, que se dieran cuenta. Eso no sale nunca en ninguna parte. Tiene usted toda la razón, porque los bombardeos, por ejemplo, claro, de los aliados a Berlín no tienen nada que envidiarle a los bombardeos a Londres. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la Guerra Civil Española ha tenido un relato ambiguo y un relato marcado por la propia
extraña trayectoria del país en el siglo XX. Entonces quizás yo creo que hubo unos buenos y unos malos, y además yo creo que los españoles actuales, si estamos tan orgullosos de la democracia que tenemos, si estamos tan orgullosos del país en el que vivimos como parece que estamos, si somos siempre los europeos más satisfechos de todo, estamos encantados de conocernos en las encuestas, ¿no? Pues deberíamos ser conscientes de que en la historia de España solo ha habido un momento que se parezca a la vida que vivimos ahora, y que es la Segunda República, y que si estamos tan orgullosos de la España que tenemos, deberíamos vincularnos al único experimento democrático que ha tenido éxito antes de ahora, que fue la Segunda República. Eso por un lado. Y por otro lado, quizá porque después de llevar toda la vida asomándome a la guerra por ventanitas pequeñitas, sin haberme atrevido a escribir un libro grande, porque es un tema secundario de muchos libros míos, supongo que me sentí tan emocionalmente implicada que es posible que los buenos me hayan salido muy buenos y los malos muy malos. Hay otra persona que se siente profundamente implicada y que también quiere conocer la verdad y hacer justicia, pero no lo dejan, lo van a juzgar a él. Bueno, estos son los coletazos inevitables de una España que ha muerto, que no se ha enterado de que ha muerto, pero en realidad está muerta. Y es una cosa tan rara que es difícil de explicar, ¿no? Yo creo que en el fondo, yo lo siento mucho por Garzón personalmente, porque creo que está pasando un infierno y un calvario, y me parece muy injusto lo que están haciendo con él, porque es inconcebible ese cargo de prevaricación, ¿no? Pero quizá este escándalo, que es un escándalo auténtico, sirva para enfrentar de una vez a los españoles con el modelo de país en el que viven. Sirva, porque es tan escandaloso, tan vergonzoso, da tanta vergüenza lo que vayan a decir en el extranjero de lo que está pasando en España, que a lo mejor, aunque a Garzón le toque pagar en solitario las consecuencias, esto acabará siendo bueno porque enfrenta a los españoles a la propia mentira institucional de España, ¿no? Es inverosímil que Falange Española, que es un grupúsculo insignificante, o sea que ni siquiera se presenta a las elecciones generales porque no tiene gente para presentarse en todas las provincias, sea capaz de sentar a un juez en un banquillo. Y es inverosímil que haya un juez como Luciano Varela que instruya un caso en un sumario como este, en el que da como la sentencia servida, cuando el fiscal no ha visto delito, ¿eh? O sea, ha procedido el juez y el fiscal ha pedido el sobreseimiento. Yo creo que yo creo que se va a armar una muy gorda. Vamos a tener manifestaciones todas las semanas durante una buena temporada. Esto en España lo hacemos muy bien últimamente. Ya hacía tiempo que no lo hacíamos, pues yo creo que va a haber una reacción muy grande, y quizá esto puede servir para enfrentar a los españoles con el motivo que me llevó a mí a escribir este libro, que está llevando a escribir tantos libros, a hacer tantas películas, a intervenir de alguna manera en la sociedad de tanta manera, por tanta gente, por parte de tanta gente. Y que tiene que ver totalmente con la charla que usted acaba de ofrecer en el Instituto Cervantes, con la memoria. Con la memoria, claro. Claro, la memoria es la palabra clave en todo esto. La memoria es lo que empieza cuando termina la historia, de alguna manera, ¿no? Cuando muere alguien decimos a la memoria de... porque él ya no está, pero vive en su recuerdo, en el recuerdo que tenemos de él, ¿no? Por eso cuando yo escribí esta novela, dije, no es una novela sobre el pasado, es una novela sobre el presente, no es una novela sobre la historia, es una novela sobre la memoria. La memoria es lo suficientemente importante en sí misma como para merecer una atención aparte, separada de la historia, ¿no? Y yo sentí esa necesidad. Y yo creo que hasta cierto punto lo que pasa en España es que muchos españoles de mi edad, creadores o no, historiadores, ensayistas y también creadores, sienten lo mismo que yo, que es como, bueno, nosotros que tenemos la suerte de vivir en un país democrático, en un país que es hasta aburrido, salvo cuando se mete Luciano Varela a procesar a Garzón. O sea, uno de esos países democráticos tan aburridos en los que parece que nunca pasa nada, ¿no? Que tenemos la suerte de vivir en un estado de prosperidad material que nunca ha vivido nadie antes de nosotros. Que tenemos la suerte de tener un lugar en el mundo
que nadie ha tenido antes que nosotros, lo que no podemos hacer es vivir como si todo eso nos lo mereciéramos por nosotros mismos. No podemos vivir como si eso no se debiera al trabajo y al esfuerzo y al sacrificio y a la lucha de mucha gente que ha vivido antes que nosotros. Y de lo que se trata es de hacer pública esa deuda, que es una deuda que no existe. Los españoles no son conscientes de esto, ¿no? Parece que es que nos lo merecemos todos nosotros, porque somos tan estupendos y estamos tan encantados de conocernos, que todo lo que nos venga encima nos parece poco, ¿no? Sin pasado no se puede entender España. Y yo creo que tenemos una deuda y que hay que hacer pública esa deuda y pagar esa deuda. Un asunto político. No digo que sea inevitable, pero todo hace pensar que, de no suceder nada extraordinario, el próximo gobierno será de signo distinto. No estoy yo tan segura, fíjese lo que le digo. ¿Pero dónde está la izquierda a propósito de todo esto? Eso me gustaría a mí saber. Eso me gustaría a mí saber. Yo se lo pregunto a una protagonista para que me diga. Eso es lo que intento yo saber. Bueno, realmente en España se camina cada vez con más intensidad, precisamente cuando en otros países se vuelve de ese formato, porque en Inglaterra probablemente no va a haber mayorías absolutas en las próximas elecciones, ¿no? Pero se camina a una situación de bipartidismo cada vez más monolítico, matizado solamente por las minorías locales, minorías nacionalistas de las regiones, ¿no? ¿Dónde está la izquierda? Bueno, la izquierda en España está en un lugar del que va a tener que salir. Está entre la perplejidad, el desconcierto y la inmovilidad. Yo creo que ahora mismo en Europa, ya en algunos países de Europa, han empezado a surgir experimentos nuevos de partidos de izquierda que funcionan y que tienen cierta capacidad de decidir. Estoy pensando en la izquierda alemana, por ejemplo, ¿no? Yo personalmente creo que nunca la posibilidad de hacer política desde la izquierda ha sido tan estrecha como ahora. Nunca las condiciones en un momento en el que los partidos ya no tienen medios de comunicación, sino que parece que los medios de comunicación tienen partidos, que es al revés, o sea, ya no trabajan los medios para los partidos, sino los partidos para los medios. Una formación a la izquierda de la socialdemocracia, de momento lo tiene muy, muy difícil, no ya para llegar al poder, que eso es una utopía que nunca se debería tener en cuenta entre personas sensatas, sino simplemente para existir. El hecho de existir, de ser visibles, es muy difícil. Yo creo que la izquierda en España es rehén de su propio pasado y de su propia de su propia caducidad. El PSOE es un partido cada vez más instalado en el centro izquierda, cada vez más alejado de su tradición clásica, y la izquierda del PSOE todavía no ha comprendido que ya no se puede ofrecer lo mismo, ya no se puede hacer política igual que cuando era fácil hacer política desde la izquierda. Yo creo que hay que refundar de alguna manera la izquierda en España y en el mundo. O sea, creo que hay que asumir que la situación ha cambiado y que hay que optar por aceptar esa dificultad y por hacer programas modestos, realistas y contundentes que impliquen a la gente en sus problemas de verdad y cambiar la manera de ver las cosas. Yo ya no creo que la única posibilidad de vida para la izquierda sería empezar desde muy abajo, empezar desde la base, creando asociaciones de ciudadanos, plataformas críticas que poco a poco pudieran ir conectándose entre sí, vinculándose entre sí para crear algo más grande. Y todas esas nuevas ideas, ese renacimiento, como podríamos llamarlo, de la izquierda, pasa siempre por el binomio libertad-igualdad, porque a veces, muchas veces, la izquierda privilegia a uno olvidándose del otro. Pero como yo creo que la situación ha cambiado mucho y como creo que los tiempos que vivimos son tiempos en los que, por otro lado, las conquistas son mucho más modestas, porque es mucho más difícil. Creo que ahora se puede luchar por la libertad y por la igualdad
sin que eso sea un grave problema. Ojalá el problema que tuviéramos fuera ese, porque eso significaría que pintamos algo y que tenemos alguna posibilidad de... No, yo sinceramente creo que igual que vivimos en la posmodernidad, igual que hablamos de posfeminismo, igual que hablamos de pos tantas cosas, se debería hablar no de posizquierda, porque la izquierda tiene que seguir existiendo, pero sí de una situación posterior a los modelos clásicos. Señora Almudena Grandes, y con esto yo voy a concluir. Estaba pensando en una de las imágenes de ayer. Una mujer que decía: yo he recorrido muchos kilómetros para venir a verla, venir a verla a usted acá. Y más allá de lo grato, ¿verdad?, que uno puede sentirse como autor, como autora, de recibir un elogio de esa naturaleza, ¿por qué es tan grande la pasión que puede despertar su literatura? Pues no lo sé, porque soy una privilegiada y una mujer muy afortunada. Yo cuando oigo estos elogios me conmuevo mucho, porque realmente mis lectores son mi libertad. Mientras yo siga teniendo lectores que confíen en mí, yo podré seguir escribiendo los libros que yo creo que tengo que escribir, en vez de escribir los libros que los otros creen que tengo que escribir. Eso se lo debo yo a mis lectores. Pero yo, aunque parezca un poco arrogante, yo pienso mucho en mis lectores siempre, porque sé que son mi libertad y porque sé que son de alguna manera mi forma de vida, son la piedra angular de mi vida. Pero cuando escribo solo para mí, escribo para la lectora que yo soy, y procuro convencer a la lectora que yo soy. Procuro que la lectora que yo soy lea lo que escribe la escritora que yo escribo, porque si yo no soy capaz de emocionarme a mí misma, si no soy capaz de hacerme reír a mí, de hacerme llorar a mí, nadie se va a emocionar con lo que yo escriba. Entonces creo que hay que ser muy crítico. Yo procuro ser muy crítica conmigo misma, procuro ser muy exigente y me tomo la pasión de los lectores como una responsabilidad. O sea, les quiero tanto que no puedo escribir cualquier cosa, porque ellos no se merecen que yo escriba cualquier cosa. Tengo que esforzarme para ellos y devolverles de alguna manera lo que ellos me dan. Supongo que en algo de todo esto estará el motivo del amor que me tienen. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido un placer. Gracias. Qué gusto. Una entrevista en español. Con alguien que sabe de lo que está hablando. Qué bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido la vida. Y usted sabe vivida. Que el principal responsable, por lo menos el dedo acusador mayoritario, se dirige a los medios de comunicación, que ellos son, o que somos, voy a decir, los responsables de todo eso. Bueno, de alguna manera los medios de comunicación son los que marcan, sobre todo los medios de comunicación audiovisuales, pero también los de prensa escrita, ¿no? Son los que marcan la dirección de la actualidad, de la realidad, ¿no? Vivimos en una época en la que lo que no ha sido noticia no existe. Para que algo haya existido de verdad, hemos tenido que verlo por la televisión, hemos tenido que leerlo en el periódico. Entonces, en esa transmisión de la realidad, sí, el lenguaje periodístico sacrifica la brillantez y la precisión a la eficacia y a la rapidez, pues de alguna manera sí es cierto que los consumidores de noticias, que somos todos, podemos vernos perjudicados, ¿no? Ahora, yo creo que de los acusadores, yo no soy partidaria de las inquisiciones, aunque he convertido en lectores porque de repente les obligaban a estar 3 meses en la cama, ¿no? Porque la literatura da alas y eleva a los lectores sobre la realidad. Por eso yo siempre digo que he aprendido, que de las cosas que he aprendido muchas en la vida, pero todavía más en los libros que he leído, porque mi propia vida es mucho más pequeña que todas las vidas que los libros me han consentido leer. Vivir. No es fácil resumir las virtudes o las cualidades de Almudena Grandes, pero digamos 2 o 3 cosas que me parecen que son esenciales y que tienen que ver con el lenguaje, que es precisamente el dominio del lenguaje, la riqueza del vocabulario y la capacidad de expresión, que envuelve muchísimas cosas. Si todo ello es cierto, significa que el lenguaje, que es la base de la literatura, es algo muy importante. Y en consecuencia, lo que yo quería preguntar
Sabe, una de las cosas que me encontré hace un par de días atrás era algo que decía una de las reclusas de una prisión de Madrid que pertenece a un grupo de promoción de literatura. Sí, hay muchas en España. Sí, ¿verdad? Y entonces decía algo así como, leer te hace libre, me permite por un momento alejarme de aquí y ver otras cosas. Es una confirmación más de que la literatura sirve para muchísimas cosas, ¿no? Sí, y la literatura es vida además. La literatura es vida para la gente que está viva. La literatura te da la oportunidad de vivir vidas que no son la tuya, sin renunciar a tu propia vida. Yo comprendo que para personas que están en una cárcel o en cualquier otra situación, por ejemplo, la historia está llena de grandes lectores que han estado enfermos de niños. Y ya no escribimos cartas, escribimos emails. Mucha gente ya no escribe emails, escribe SMS. Estamos acotando cada vez más, quitándole volumen, quitándole espacio a las palabras, y el lenguaje se empobrece, lo cual es muy grave, porque no podemos permitirnos el lujo de perder palabras, porque entonces perderemos parte de la realidad. Si perdemos palabras que nombren cosas, perderemos esas cosas, ¿no? Pero el lenguaje siempre pervivirá porque no tenemos otra forma de expresión. Entonces yo creo que la cuestión no es tanto la falta de importancia de la palabra o del lenguaje, como el empobrecimiento del lenguaje. Creo que esa es la gran amenaza, es contra lo que hay que luchar. Porque la gente muchas veces, yo creo que no comprende, pues eso, hasta qué punto un lenguaje pobre empobrece el pensamiento, empobrece la percepción de la realidad, empobrece los placeres y las experiencias de la... ¿Qué valor le da usted a las palabras en un mundo en el cual masivamente, no digo todos naturalmente, donde están tan desvalorizadas? Vamos a ver, para empezar, nos guste o no, al margen de las modas, de las campañas de imagen, al margen de todo eso, el lenguaje es la expresión del pensamiento. Solamente existe lo que podemos decir. Y solo podemos pensar lo que podemos decir. Aquello que no podemos nombrar con palabras no existe y tampoco puede ser pensado por nosotros. Yo creo que el lenguaje es el vehículo de transmisión, de pensamiento, de comunicación básico y esencial. Y de hecho, en una sociedad como la que vivimos, lo que ocurre es que el lenguaje se empobrece, no desaparece. Digamos, lo que estamos viendo todos los días es que los niños, los adolescentes cada vez usan un vocabulario más estrecho, porque